Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola gente querida, me encuentro paseando en un lugar precioso del Pirineo catalán, cerca de un río que desemboca en un embalse que de verdad que es como un sueño, entre montañas, con unos árboles alucinantes, un lugar mágico, que curiosamente tiene al lado unas ruinas de lo que fue un antiguo monasterio, y me encanta, ¿no?, que en el anterior podcast os lo transmitiera desde una ermita, con una energía también muy bonita ahí en medio de una pineda preciosa, y ahora también esté cerca de unos restos que hablan de la vida de culto, ¿no? Y me encanta porque yo me considero un alma monja. Es algo como que sé que en esencia mi energía es monjil, y es donde en esa vida de culto, que en mi caso tiene que ver con la naturaleza. Ese sería mi templo, o ahí es donde yo encuentro las catedrales y esos lugares sagrados de conexión. Para mí es en la naturaleza, que no es de extrañar que haya un monasterio en este lugar tan alucinante. Como no, es que es imposible no conectar con Dios en la belleza abrumadora de lo natural. Y bueno, pues como digo, yo considero que esa es mi esencia. Mi sol, que sería también el ser, está en Tauro y en la casa 6, y son dos signos que hablan de la presencia. Tauro representa al Buda, y la casa 6 es una casa de servicio, y es una casa que tiene mucho que ver con el rito y con la espiritualidad. Y pues es inevitable que donde yo siento que conecto con esa solaridad, con esa parte que habla de la esencia y del ser, sea ahí, en esos estados de conexión con el más allá, con el misterio de la vida, a través de la presencia y de la sensibilidad, y donde me apasiona desde ahí poder contar cuentos. En mis claves genéticas yo tengo una clave que es la 45, y el arquetipo de esa clave es la matriarca, se llama, y habla pues como de una mujer mayor en medio de un bosque que cuenta cuentos, como el gran árbol que no es más que ninguno de los demás, pero ayuda a que el resto existan en armonía, nutriendo a los más jóvenes, informando de qué árboles les hace falta, qué cosas. Pero hay una imagen no muy clara, como de una especie de señora contando cuentos, transmitiendo desde ese lugar de presencia y de encuentro con los otros, como en círculo, ¿no? Y me encanta porque pues la siento muy afín, y poder contar mis cuentos, mis experiencias, lo que yo destilo de la vida, transmitirlo, y por otro lado pasar gran parte de la vida en un estado más bien contemplativo, pues es mi pasión. Y me hace gracia porque me ha costado decir, o sea, para mi ego esto es como, madre mía, qué poco sexy, ¿no? Qué poco atractivo, que yo era actriz, hola. Yo mi manera de contar cuentos era muchísimo más sensual, mucho más, no sé, al menos para mi ego, mucho más cool. Y bueno, algo que pues me ha ido costando como reposar en ello y aceptar pero no solo aceptar como con una manera de resignación, sino de gusto, es que no, que a mí todo eso me da igual, que yo donde disfruto es en lo sencillo y en este compartir desde la naturalidad, desde lo que hay, sin más pretensiones, aceptando lo que yo soy, como yo experimento, y bueno,
compartiendo con gusto desde ahí, no será tan fancy ni, no sé, tan interesante como lo que puedan aportar otros muchos, mucho más producido y más mascado, más interesante, pero es lo que a mí me hace vibrar. Y ayer escuchaba un vídeo de Richard Rudd y decía que la vocación, la sombra de la vocación es la división. No voy a entrar en detalles de por qué hablaba de esto, pero bueno, va en relación a las esferas, las claves genéticas. Y cuando no estás en tu vocación, estás generando división. Cuando no estás viviendo tu vocación, primero generas una división a nivel interno que suma división al mundo, ¿no? A la programación colectiva. Suma pues eso, más división externa. Y cuando estás en tu vocación, con lo que conectas es con guía, ¿no? Ese es el don de esa sombra, es la guía. Es como conectas con tu GPS interno, con algo que te orienta y te va guiando certeramente. Y como eso también hace que acabes pudiendo ser guía de otros, ¿no? Estar en esa vocación. Quizás si no nos resistiéramos tanto a lo que es pues lo nuestro, nos sentiríamos mucho más orientados. Cuando pensamos que es al contrario, ¿no? Que hacer lo que se supone que se tiene que hacer es lo que nos va a dar la orientación. Acabo de llegar aquí a las ruinas y me voy a sentar en una roquita de estas piedras a ver qué te nos transmiten hoy en el podcast de hoy. Las monjitas o los monjes que aquí vivieron. Vamos a verlo. Lo que yo siento aquí es como el silencio en lugar de ser certeza lo convertimos en duda. Me están viniendo unas imágenes de una película que se llama La Llegada, de Arrival en inglés. Hay lenguajes que tienen el poder de abrir dimensiones. En la película hay un momento que le comenta el compañero de la protagonista, le dice: puede ser que esté cambiando tu manera completa de percibir la vida, como esta teoría que dicen que cuando aprendes un idioma de manera completa, cuando te
generas una inmersión en un lenguaje nuevo, cambia tu manera cerebral de percibir la vida, se transforma, cambia por completo tu manera de percibir la realidad. Hay lenguajes, todo lenguaje tiene el poder de hacernos transformar completamente nuestra manera de percibir. Y hay lenguajes que tienen el poder de abrirnos a la percepción multidimensional. Estos lenguajes todavía son rechazados en gran medida, al igual que sucede en la película. Solamente hay una persona que se atreve a abrazar ese nuevo lenguaje, a entregarse a la conexión por encima de todo con estos seres extraterrestres, y se atreve a poner en riesgo incluso su vida. El resto desconfían, desconfían de entrada de lo nuevo, de lo diferente. Y estos códigos de información están siendo traídos ahora mismo a la Tierra, tal y cual sucede en la película, pero en este caso, en lugar de con unas naves enormes y unos extraterrestres, están sucediendo pues en el plano de lo invisible. Toda la vida ha sucedido que ha habido personas que se han abierto a conectar con estos lenguajes o con estas frecuencias, pero quizás nunca antes, tantas a la vez, ni tanto nivel de información ha estado bajando a nuestro planeta. El miedo a permitir estos nuevos códigos es deconstruir completamente lo que ya somos. Y aquí me viene algo que escuché ayer a Guiomar hablar sobre la energía de Virgo, que por cierto hemos entrado en el mes Virgo y el eclipse que tenemos este viernes 28 de luna es en Virgo Piscis, en el eje Virgo Piscis. La energía de Virgo tiene que ver con recibir información, recibir nuevos órdenes más grandes que los que ya existen. Por eso de entrada es una energía que tiende a contraerse, a resistirse y a sentir mucha ansiedad ante la recepción de esa cantidad de información que de entrada se siente como ansiedad en el cuerpo, como una sobrecarga. De algún modo estamos en esto, ¿no? Estamos planetariamente recibiendo muchos códigos de un orden superior, o más grande, simplemente, por no hacer jerarquías. Abrirte a recibir esa información implica descodificar completamente pues lo anterior, perder referencia. Estos órdenes nos están abriendo un campo multidimensional, el acceso al contacto con lo invisible, a la no linealidad del tiempo,
es un nivel de apertura enorme, ¿no? Del que vengo hablando en otros podcasts sobre cómo el protagonista se convierte en el hemisferio derecho y cómo ese hemisferio derecho capta entre el 80 y el 90% de la realidad. Fijaos si es un cambio de paradigma para nosotros que venimos viviendo en un 5%, predominantemente. Es un salto cuántico. Nada volverá a ser como antes. Y eso da miedo. Bajándolo a lo cotidiano, a lo humano, al humanito de a pie. Voy a hablaros de mi humanita de a pie. Que está pasando unas semanas de mucha desconfiguración. Y siento que a nivel interno, a nivel celular, hay un movimiento muy grande en mí. Por un lado me encuentro muy bien y al mismo tiempo me encuentro fatal. Y esta es la paradoja en la que se mueve la vida. Uno puede sentirse muy feliz y presente y pleno y al mismo tiempo sentirse abrumado, triste y en crisis. Y esa es un poco la situación así en la que me vengo encontrando estas semanas. Hay un movimiento fuerte en mi cuerpo desde que comenzaron estos eclipses, sacando mucha mierda, mucha memoria y patrones infantiles y historias de dolor. Es muy incómodo, es muy incómodo. Es como estar muy en contacto con la sombra. Y dentro de las cosas que he estado viviendo, me he puesto bastante en contacto con mi herida del abandono. Pues todos llevamos una herida y la podemos nombrar para enmarcarla de muchas formas. Así está como 3 más marcadas, que son la del abandono, la del rechazo, la destrucción, el miedo a la destrucción. Y la mía pues es más marcadamente la del abandono, aunque tengo de las 3 como todos. Y he estado muy en contacto con esta herida. Y le hablaba con Alba el otro día, en que tuvimos así como un conflicto que ella conectó pues con su herida del rechazo, y yo a colación, o bien coordinado con eso, con la mía del abandono. Y le decía, digo, fíjate, si yo tuviera claro que es imposible que tú me abandones, y esto es aplicado a lo pequeño, pero que es imposible el abandono, o sea, que es imposible que yo me quede sola, que es imposible que se corte un cordón umbilical en el que yo me vaya hacia el espacio completamente desconectada de todo lo demás, porque ese es como en esencia el dolor de la herida del abandono, la desconexión. Si yo viviera mi relación contigo como si fuera imposible que tú me abandones, o sea, que yo sé que eso no es posible, hay una parte de mí que tendría miedo. Y me da miedo asumir que no te vas a ir. No porque te quedes, sino porque yo he creado toda una identidad vincular que está relacionada con tener miedo a que el otro se vaya. Yo he construido toda una forma de ser que me da tranquilidad basada en que el otro me hace daño, el otro me traiciona, el otro no está. Y gracias a eso yo he construido todo un paradigma vital donde sentirme víctima y justificar muchas cosas que siento. Y a pesar de que son horribles, eso me da tranquilidad porque es algo que se repite. Y
aunque no estés haciendo nada, yo voy a vivir como que tú me estás dejando, una y mil veces, para reafirmar que la vida se corresponde con el relato interno que yo tengo de cómo es la vida, y de esa forma sentirme poderosa. Es muy enrevesado, pero es así. Si yo asumiera que es imposible, que la desconexión es imposible, porque depende de mí, porque el poder de la conexión está en mí, no en nada externo, que no me puedo desconectar hasta de las personas que aparentemente ya no están en mi vida, que esa desconexión que yo llamo abandono es imposible porque estoy conectada a través de todo al todo, a todos, a toda la memoria, al campo, a la naturaleza, al universo, a los planetas, a cada ser humano, a todas las células de mi cuerpo, a todas las células del cuerpo terrestre. Pero si yo asumo esto, yo muero. Si yo asumo esto, mi identidad no se sostiene. Y eso me da más miedo que repetir una y otra vez situaciones en las que siento que el otro me da de lado, se desconecta de mí o me deja. Si yo me abro al nuevo lenguaje, si me abro al lenguaje de lo multidimensional, a ese lenguaje de hemisferio derecho donde todo está unido, donde no hay división, si yo me entrego a mi vocación y asumo ese código mucho más amplio, más grande, todo lo que yo era, fui, seré, se ve obligado a transformarse, a mutar, a desaparecer. En la película esto se ve muy claramente como, estoy haciendo spoiler, ¿vale? Spoiler alert. La protagonista en ese instante deja de ser quien era, porque en ese instante en el que se abre ese nuevo código a que esa información la penetre, a pesar de toda la dificultad que le supone, ¿no? Tiene que ir poco a poco por el miedo que le supone, pero hay algo más grande en ella, hay algún sentir, una fuerza del corazón que la lleva a querer conectar con esos seres por encima de todo, más allá incluso de poder perder la vida, más allá incluso de... Es como entregarse a lo desconocido porque hay algo interno que dice, es por aquí. Y me da igual lo que digan los demás, me da igual el despliegue de medios de lo externo, que sería nuestro ego, con toda su artillería, con todos sus mecanismos para evadirte, diciendo que por ahí no es y tratando de atacar eso que es distinto. Pero ella que sería como el ser, ¿no? Como lo más esencial del organismo colectivo, traspasa absolutamente todo, hasta todas sus creencias, hasta la creencia de que la gravedad existe. Lo traspasa absolutamente todo por ir a ese lenguaje común, por ir a ese lenguaje o a ese código, esos códigos de información más grandes que están trayéndonos desde fuera. Y se entrega a ellos y la cambian por completo. Su manera de percibir ya no será jamás la misma. Ya no existe el tiempo y ella tiene memorias del futuro. Y gracias a esas memorias del futuro ve la interconexión que existe entre el futuro, el pasado, el presente. Su mente se ha expandido y ahora se convierte en una transmisora de eso, ¿no? En la Tierra. Pero para que eso suceda ella tiene que desaparecer. La que era no puede seguir siéndolo más. Y eso es lo que nos da miedo. Yo le decía a Alba, si tu miedo es el miedo al rechazo, igual lo que más temes no es que te rechace, sino que tú me muestres lo peor de ti y yo lo acepte. ¿Qué pasaría si ya tu identidad en la que crees que eres un monstruo, que no mereces, que haces daño, que molestas, no existiera para ti?
ya no tendrías una coartada, no podrías justificar cómo eres, no podrías justificar ante ti misma tu victimismo, no podrías justificar tu manera de existir ni de hacer las cosas, ya no tendrías esa coartada. Y eso te da miedo, eso nos da miedo. Yo dejaría de ser víctima de mis circunstancias, dejaría de ser la pobrecita a la que le pasan cosas y dejaría de ser, de tener una coartada para decir mira lo que sufro y de esa manera justificar lo que sufro. Pasaría a vivirlo de otro modo. Y estoy equiparando dos dimensiones porque que parecen aparentemente muy separadas, ¿no? La de la película hay un acceso absoluto a los códigos de todo el universo y esta de, salir de una faceta de la identidad que marca mucho tu carácter, pero es que son lo mismo. Y obviamente que esto no se puede hacer mentalmente, no es a partir de ahora voy a dejar de sentir mi herida del abandono a base de convencerme de que nada me abandona y estoy conectada a todo. Eso está muy bien como un marco, pero luego hay que tener la experiencia. Y hay que verse una y otra vez sintiendo esa herida, activándose, ver la irrealidad de ello, permitir igualmente sentir lo que te hace sentir, entrar a fondo en esa sombra y ver cómo eso te dirige, como habla las claves genéticas, ¿no? Cómo abrazar la sombra, cómo aceptarla, abrazarla, te acaba llevando al don que hay detrás. Y yo tengo una de mis claves genéticas, es la 19, cuya sombra es la codependencia, y habla de esto, ¿no? Justamente de la herida del abandono. Y el talento de esa sombra es la sensibilidad. Detrás de este sentimiento de que estoy desconectada de todo, está el poder, la grandísima capacidad de sentirme completamente conectada a todo. Tanto es así que cuando yo accedo a esa sensibilidad, accedo a campos de información donde existen seres que nos están acompañando, que siempre han estado ahí y con los que puedo incluso hablar. Tanto es así que puedo sentir cómo la naturaleza me penetra y me transfiere toda su energía, cómo puedo sentir los elementales que habitan en ella, cómo puedo conectar con seres que se encuentran en cuarta dimensión, cómo puedo acceder a información que está ahí disponible y que me guía, y salgo de esa división y entro en la guía, el GPS interno que me va conectando con el camino que me hace dar los pasos que son como mágicos porque van haciendo parecer baldosas en el vacío. Y me llega la información que necesito tener justo en el momento en el que me hace falta. Y todo se convierte en una sincronía, en una danza colectiva, una danza donde veo como la geometría de todas las cosas confluyendo, aunque no la entienda. Y esto me lo da esa herida, esa sombra. Es gracias a sentir ese profundo dolor de la desconexión que puedo pasar, que puedo acceder. Es como si para acceder a la verdad te contaran una mentira. Parece como que es absurdo, ¿no? Pero es así, es como si yo te diera una piedra que es de pizarra y yo te dijera, mira, toma un cacho de plástico. Y tú pasaras tiempo de tu vida sintiendo esto y diciendo, esto es un cacho de plástico, ¿vale? Porque me lo han dicho. Pero mi experiencia de ello no es plástico. Y es como si, gracias a esa mentira, tú pudieras entrar en la experiencia de ello y descubrir por ti misma que es pizarra. Pero si te dieran este cacho de piedra y te dijeran que es pizarra directamente, tú dirías, vale, pizarra. Y ya está. ¿Se entiende? Tiene que ser así. Tienen que decirte que es otra cosa para que tu experiencia sea la que te revele
lo que hay detrás. Y esa experiencia que te revela lo que hay detrás es vida. Ni siquiera se trata de tener la verdad sobre todas las piezas. Se trata de tener la experiencia. Es más importante tener la experiencia que determinar si es plástico o pizarra. Aunque la experiencia te va a llevar a saber que es pizarra. Por eso, da igual y no. Si yo recibo esta piedra y me dicen que es plástico, pero yo accedo a la información que me dice, pudiera ser que lo que he considerado que siempre es plástico fuera otra cosa. Da igual y no, porque gracias a que yo hago este planteamiento, abro la posibilidad de que la experiencia de esta cosa me revele algo más que la repetición constante de no es plástico, 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 no es plástico. Por lo que el hecho de que yo diga, si yo supiera que no me puedes abandonar, que no me puedo desconectar, yo no sería la misma, yo no sería plástico, me abra la posibilidad de descubrir de qué material estoy hecha. Pero no me hace saber, por el hecho de marcarlo, de qué material soy. ¿Se entiende? Y muchas veces lo dejamos ahí, nos paramos ahí. No nos abrimos a la contemplación de lo que eso abre. Nos quedamos en, yo ya sé que si yo supiera que no soy víctima, estaría muy bien. Punto. Y sigo repitiendo una y otra vez que soy víctima. Y diciendo, yo ya sé que si no supiera que no soy víctima, estaría bien. Pero como siento que soy víctima, estoy mal. Yo ya sé, y así, ¿no? Y nos quedamos ahí, nos quedamos en la antesala, nos quedamos ante el portal abierto, pero no lo cruzamos. Por eso es tan importante enmarcar. Claro que sí, es saber dónde está la puerta. Pero tan importante es después de haber enmarcado quedarse, permanecer en la contemplación de eso que se ha abierto. Porque llegado el momento, cruzarás esa puerta. Es inevitable que si la estás viendo durante mucho tiempo, no acabes cruzándola. Pero necesitas contemplarla. No vale que siempre digas, ahí está el marco, ahí está el marco, ahí está el marco. No es como tener esa apertura de contemplación de esa grieta que se ha abierto. Decía, ¿quién era? Rumi. Hay una grieta en todas las cosas, así es como entra la luz. Y después dice mi amiga Guiomar Ramírez Montesinos, uno de los principios universales más grandes que existen, y es, entra la luz, sale la mierda. Por eso nos queremos quedar solo en la apertura de la grieta. Pero si de verdad contemplamos esa grieta, va a empezar a entrar luz. Y si empieza a entrar luz, va a empezar a salir mierda. Y con esto voy a ir concluyendo el podcast. Y simplemente decir que todo esto de lo que he hablado está íntimamente relacionado con la temporada de eclipses. Y es este juego de luces y de sombras. Es este juego en el que hay una energía disponible para la transmutación, para que dejes de hablar un lenguaje, para que entre uno nuevo, para poder abrirte a integrar en tu organismo vivo toda una nueva codificación que te haga mutar, ser otro, ser otra. Y esa es energía muy plutoniana. Los eclipses tienen energía muy plutoniana, que es energía como de alquimia. Pero encima que vamos a tener de luna sucede en Virgo. Y antes comentaba esto que traía de Guiomar, de cómo Virgo es como un gran tubo digestivo que recibe mucha información y lo que hace luego es la síntesis, desecha lo que no sirve y se queda con lo que sí. Y la clave para poder abrirte a toda esa nueva información, para abrirte a esos nuevos códigos, a esas nuevas geometrías, abrirte a ese caos aparente, porque es un orden nuevo, es un orden que desconoces, por eso lo ves como un caos. Es superar ese miedo a
a perder lo que conoces. Es rendirte y es entregarte a sentir esa intensidad en el cuerpo, a sostenerla y a que salga toda la mierda que tenga que salir, a pesar de que desagrade. Y para mí ya os digo que están siendo días muy bonitos y al mismo tiempo muy incómodos, muy desagradables, muy de ponerme en contacto con cosas y partes de mí, de mi conducta que no soporto, que rechazo, que me gustaría que no existieran, sintiéndome muy víctima por momentos y apuntando mucho con el dedo a lo que está mal es en el otro o está fuera. Y es fuerte de sostener el abrirte a verte así y a aceptarlo y al mismo tiempo seguir enmarcando y contemplando esa puerta de no es plástico, es otra cosa y no forzarte a pasar por allí porque no puedes, más bien quedarte sosteniendo la mirada a todo lo que a todo ese conjunto, la parte de uno que se resiste a morir y con todos sus mecanismos y todo eso que te hace sentirte un monstruo, al tiempo que el campo más grande con todo ese lenguaje y código que está queriendo descargarse y está queriendo ser aprendido por ti para transformar por completo la realidad que vives. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias. Gracias también a las monjas y monjes que nos han estado acompañando en estas ruinas, a este precioso lago con todos los seres que aquí habitan tan maravillosos, desde una belleza increíble. Gracias a ti también por estar atravesando este tiempo a tu manera, con valentía, y gracias a mí por atreverme, a pesar de todo, a estar aquí haciendo esto de esta manera, aunque no lo entienda. Os mando un abrazo grande, os deseo un eclipse de luna precioso, que sepáis que se va a ver en España, y creo que comienza como a partir de las 4:15, 4:30, acaba a las 6 de la mañana. Yo tengo intención de levantarme a verlo, y para cualquier cosita ya sabéis que están mis sesiones de acompañamiento, la comunidad online UNE, y también mis lecturas canalizadas de los códigos natales, de tu carta natal. Y todos son espacios pues para abrirnos a eso, a ese lenguaje más amplio que está queriendo ser integrado para cambiar la percepción y por lo tanto pues tu vida. Vamos a contar verdades.